Muy buenos días, muchísimas gracias de nuevo a todos y todas por su presencia, al profesor Roberto Pineda por haber organizado esta sesión del ciclo de conferencias de los posgrados en antropología. Para nosotros es una alegría y un honor recibir al profesor Roberto Pineda y a sus invitados para tratar este tema que sin duda reviste gran importancia para nuestra disciplina, para la antropología en nuestro país, y es pues el legado institucional e intelectual de Gregorio Hernández de Alba, primer antropólogo colombiano. Antes de empezar, quisiera recordarles las dos siguientes sesiones del ciclo de conferencias que hemos denominado este año ¿Qué hace la antropología? El día viernes 28 de abril tendremos como invitado al doctor en antropología Santiago Martínez Medina, quien ha presentado una propuesta que se denomina ¿Cómo y para qué hacerse con un cuerpo en anatomización? Y el 5 de mayo tendremos a Auralicet Reyes, candidata a doctora de la Universidad Frey de Berlín, con una sesión que se denomina Antropólogos trabajando en museos, entre objetos e historias cruzadas, reflexiones sobre la colección de Konrad Theodor Preuss en el Museo Etnológico de Berlín. Bien, me va a permitir presentar muy brevemente al profesor Roberto Pineda Camacho y pues él posteriormente presentará a sus invitados. El profesor Roberto Pineda ha trabajado como antropólogo y etnohistoriador, su trabajo ha estado principalmente articulado por 4 ejes de investigación: la etnografía y etnología del Amazonas colombiano, la antropología aplicada, la antropología histórica o etnohistoria y el pensamiento antropológico en Colombia. El profesor Roberto Pineda recibió su licenciatura en antropología en el Departamento de Antropología de la Universidad de los Andes en 1973 con la tesis Ensayos de mitología Andoque. Posteriormente recibió su título de maestría en Historia en el Departamento de Historia de la Universidad Nacional de Colombia con la tesis La Casa Arana, etnohistoria de la cauchería en el Amazonas. En el 2006 terminó sus estudios de doctorado en Sociología con énfasis en Antropología Social en la Université de la Sorbonne Nouvelle, Paris 3. Su tesis se titula Les orphelins de la vorágine, mémoire, holocauste, cauchero et reconstruction culturelle indigène dans les moyens Caquetá, la Amazonía colombiana. Actualmente se desempeña como profesor del Departamento de Antropología de la Universidad Nacional de Colombia en Bogotá. En el pasado se ha desempeñado como profesor de los departamentos de Antropología de la Universidad del Cauca, de la Universidad de los Andes y como profesor visitante de la University of Massachusetts, de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo, del Centro de Estudios Latinoamericanos en la Cambridge University y del Instituto de Altos Estudios de América Latina, de la Universidad de la Sorbona en París 3. Entre sus numerosas publicaciones están el artículo El río Amazonas, un gigante indomado, una mirada hacia su historia contemporánea, de 1500 a 2010. Los libros Los huérfanos de la vorágine, Los andoques y su desafío para superar el llanto del genocidio cauchero, y El aliento de la memoria, antropología e historia en la Amazonía andina, entre otros. Muchísimas gracias por su presencia. De los panelistas y del mecanismo del panel, si están de acuerdo, Claudia. También quería yo agradecer a Claudia, también toda la colaboración, y a Daniela, que lamentablemente está enferma y que no pudo venir y que también nos ha colaborado muchísimo en todo el aspecto logístico y divulgación de este panel. Entonces tenemos aquí en el auditorio, voy a empezar de derecha a izquierda, ¿no? Por las damas, digámoslo así, primero por Laura, ¿no? Laura Martínez es antropóloga, ¿no? Ya recibió su título de antropóloga, pero ya antes de tener el título ya era antropóloga, que tuvo una participación básicamente muy importante en esta reflexión sobre Gregorio Hernández de Alba. En términos generales, la reflexión que vamos a hacer sigue la idea. La Rectoría el año pasado publicó un libro colectivo sobre Gregorio Hernández de Alba, su contribución al pensamiento antropológico e indigenista,
en el cual todos los panelistas participaron. Entonces la idea de este coloquio no era repetir únicamente el libro, no era hacerle propaganda únicamente para venderlo, pero si se puede comprar está bien, sino básicamente hacer un poquito la reflexión de un grupo que estuvo detrás durante casi año y medio, ¿no?, en la preparación de este trabajo, y que gracias al profesor Silva, el asistente rector, y al rector, y al doctor Patiño Restrepo, obviamente, y a Carlos Hernández de Alba, quien está aquí presente, pues básicamente nos logró el éxito. Entonces vuelvo, ahorita la idea ahorita es con los panelistas, con las personas que tuvieron la participación en el evento, hacer unas reflexiones sobre ese proceso. Entonces, con el permiso de Carlos, ¿no?, que se empieza un poquito aunque debía empezar por Carlos, ¿no?, voy a invertir un poco, pues Carlos Hernández es hijo de Gregorio, ¿no?, quien ha sido el motor, en cierta forma, de todo este proceso desde hace varios años. Voy a ser breve porque tenemos mucho tema, y en cierta medida también nos ha apoyado con apoyo documental, económico, logístico, etcétera, en este trabajo sobre Gregorio Hernández de Alba, de manera tal que también es coautor. Ahora sí voy a empezar el orden, me perdona aquí el profesor, que empiece un poco por las damas, ¿verdad? Y bueno, Laura, ya mencioné, Laura tuvo una labor muy importante en el trabajo, y es que fue quien pasó toda la gran parte de los documentos epistolares y documentales que aparecen allí. Entonces la idea es que Laura nos dé luego una reflexión sobre esta situación de transcriptora, y como antropóloga también, ¿qué le dejó este trabajo? Jenny Marcela, que es historiadora, también está haciendo también su maestría en historia aquí en la Universidad Nacional, es la editora del texto, ¿no?, y en ese contexto también una de las personas que igualmente contribuyó con algunos capítulos. Pues está, ya mencioné a Carlos, que nos contribuyó con un capítulo también la contribución de Marcela fue sobre San Agustín, básicamente, y sobre la labor indigenista de Gregorio Hernández de Alba. Ya hablé de Carlos, que nos habló sobre sus historias, sobre todo la estancia en París de Gregorio Hernández de Alba. Felipe Rugeles, que nos habló sobre la relación de Hernández de Alba y la imagen, la fotografía y el cine, particularmente en su expedición en Tierra Adentro, y el profesor Virgilio Becerra, también conocidos por ustedes, todo el Departamento de Antropología, tiene una particular e interesante participación, porque cuando él estaba en Francia, por varios motivos, entre otros terminando su doctorado, ¿no?, en el Museo del Hombre, tuvo por diferentes circunstancias acceso a la documentación de Henry Lehmann, y también a través de este trabajo pues recopiló dos conferencias muy interesantes que Hernández de Alba había publicado en el 41, es así, en su estada en París, en la Sociedad Americanista, sobre San Agustín y Tierra Adentro, y la otra es sobre el templo de Goranchacha, que también es fascinante, pero que aquí tal vez vamos a poder desarrollar. Entonces, el profesor Virgilio desde hacía muchos años, había algún tiempo, había traducido el manuscrito de Gregorio Hernández, que estaba en francés, ¿sí?, y que se ha publicado únicamente en el Journal de la Sociedad Americanistas, y nos amablemente y generosamente colaboró con el volumen correlacionado con ese artículo de Gregorio Hernández de Alba. Entonces, estos son como los miembros del panel. Yo voy a hacer simplemente 5 minutos de presentación de Gregorio para situarlo, y después voy a ir dándoles el orden de la palabra. Quizá vamos a empezar entonces por Carlos, ¿no? En términos nos interesa un poco la visión de su padre, etcétera. Gregorio Hernández de Alba lo llamamos el primer antropólogo colombiano porque básicamente nace en 1907 en Bogotá, ¿no?
Es hermano de otros dos ilustres historiadores, de Guillermo Hernández de Alba y de Alfonso, que muere muy joven. Guillermo Hernández de Alba es uno de los historiadores más importantes de Colombia, y curiosamente, mientras sus hermanos siguen por la historia, él paulatinamente se va enfocando en el americanista. En 1907, en 1934, trabaja ya con Gustavo Santos en la división de arte en Ministerio de Educación, y cuando es necesario buscar a alguien que sea par nacional en la investigación que organiza la Universidad de Columbia en el 35 a La Guajira, una gran expedición de la Universidad de Columbia, de Pensilvania, etcétera. Gregorio Hernández de Alba, pues muy joven, pero ya con cierto autodidacta en temas de antropología y de americanismo, es el enviado a la expedición por parte del gobierno colombiano. Lo interesante es que este joven, en ese momento de 34, tendría, ¿cuántos años? Unos 27 años, ¿no? Casado, ya tenía a sus dos niños, a Carlos y a Gonzalo, que fue profesor también de la Universidad Nacional, de unos pocos años, tal vez de 1 o 2 años, es decir, viaja a La Guajira, y decimos nosotros, con razón, quien entra un poco de amateur, de viajero, sale a los 3 meses de un trabajo de campo como etnógrafo formado, y será el primer etnógrafo de campo, y él nos dirá, mira, mientras yo estudiaba a los guajiros, también estudiaba a los antropólogos norteamericanos, cómo hacían etnografía, cómo hacían registros lingüísticos, cómo hacían arqueología, etcétera, y nos publicará una monografía muy interesante sobre los guayú, etnología guajira, que a mi parecer es el primer trabajo de campo hecho por un antropólogo colombiano, sin perjuicio de otras personas que teníamos antecedentes viajeros importantes, etc. Y a partir de ahí, entonces, él paulatinamente se va a concentrar en el americanismo, fundará en el 35 la Sociedad de Arqueología y de Etnología, y en el 37, cuando se vuelve a presentar la idea de mandar un experto a tierra adentro, porque se ha descubierto los hipogeos de tierra adentro, se han redescubierto, pues, entonces Hernández de Alba va a hacer la arqueología de tierra adentro, pero hay algo que es peculiar, lo va con su familia, su esposa y sus, Elena Espina, y sus 2 pequeños niños. Estando allí, llegará Jorge Salamea, que también fue ilustre profesor de esta universidad, que era el secretario general del ministerio, le avisa que ha llegado un doctor en antropología, Pérez de Barrada, de México, que ha contratado el Ministerio de Educación, probablemente para trabajar también en la Universidad Nacional como profesor, como ya había ocurrido con Gustav Bollinger, que también lo había contratado la Universidad Nacional, y que va entonces vía tierra adentro, pero ya cuando llega a tierra adentro, básicamente Hernández de Alba había hecho registros sistemáticos con Hans Burg, el arqueólogo alemán, que había hecho unas primeras exploraciones, pero hará unos primeros registros ya sistemáticos de tierra adentro muy interesantes, y saldrán los primeros ensayos sobre tierra adentro en la revista de Indias, y luego saldrá algo de Pérez de Barrada. Luego se presenta San Agustín, como ustedes lo saben, había sido explorado al principio del siglo XIII, XIV por el 13, 14 por Preuss, 14 en realidad, y básicamente entonces había que organizar un poco San Agustín, y se envía otra vez a Gregorio Hernández de Alba, pero esta vez con Pérez de Barradas, a hacer las excavaciones en San Agustín, y se convertirá también en un arqueólogo. Lo interesante es que en tierra adentro Hernández de Alba no solamente hace arqueología, sino ya se interesa por la vida de los indígenas, con la colaboración de Elena Ospina, que sin tener el título de antropólogo, digo yo, es la primera etnógrafa colombiana, como será en alguna medida a otros casos con relación a las esposas de los etnólogos, ¿no? Bueno, en fin, ya nos veremos. En el 38 funda el Servicio Arqueológico Nacional,
funda también, organiza la primera exposición arqueológica etnográfica con relación a la Fundación La Cuarto Centenario de Bogotá, donde viene Paul Rivet, y para adelantar las cosas, ahí conoce con Paul Rivet, se va luego a París, que nos contará brevemente Carlos, hará sus estudios de etnología en el Museo Nacional y en el Museo en la Sorbona y en el Instituto de Etnología de París, y pues tendrá una participación muy interesante, se formará como antropólogo con los grandes americanistas franceses en ese momento, regresa por razones de la guerra, no puede alcanzar a presentar su tesis de doctorado por esa razón y otras circunstancias, y funda en 1941 con Paul Rivet el Instituto Etnológico Nacional. Lo funda Paul Rivet, sin duda alguna, pero con Gregorio Hernández de Alba y una red que ya existía acá, porque las instituciones no surgen de la nada, sino había un apoyo importante, estaba la Escuela Normal Superior, etc. En el 42 funda el Instituto Indigenista Colombiano con Antonio García, en el 46 funda el Instituto Etnológico del Cauca, hoy Departamento de Antropología de la Universidad del Cauca. Vienen otros periplos, en el 52 funda la Sociedad de Etnología de Colombia y en el 57 hace los primeros pasos y funda lo que llamaríamos después la División de Asuntos Indígenas, que durante 20 años fue la única entidad colombiana que intentó formular una política indigenista diferente y colabora en la redacción de la Ley de Reforma Agraria, en la cual los resguardos ya tienen cierta cabida legal y cierto futuro. Morirá en 1973, ¿no? Relativamente, pues, 69 años aproximadamente, pero lo único, y ya con esto termino, por eso decimos que es el primer antropólogo, realmente a Gregorio Hernández de Alba le debemos la mayoría, no solamente es unas contribuciones que se van a presentar aquí del pensamiento antropológico, sino la institucionalidad de la mayoría de los organismos hoy en día presentes sobre antropología colombiana. Fue también profesor de la Universidad Nacional en la Facultad de Derecho, en cuyo Instituto Indigenista se anexó a esta universidad en 1947. O sea que tiene también unos vínculos importantes con la Universidad Nacional. O sea que funda la primera Sociedad de Arqueología y Etnología, funda el Servicio Arqueológico, que luego se funde con el Instituto Etnológico Nacional, que aún pervive como Instituto Colombiano de Antropología. Funda entonces el Instituto Etnológico, que también pervive hoy en día con el Departamento de Antropología de la Universidad, y funda la División de Asuntos Indígenas, que hoy en día se ha transformado en Dirección de Etnias, etc. Es decir, creo que tiene el gran mérito de haber creado unas redes, ¿no? Y eso es algo interesante, además de haberse formado personalmente, de haber contribuido en la formación de las primeras generaciones de antropólogos, porque fue profesor de ellos, y por otro lado, algo que tampoco es tan usual en Colombia, y es que las maticas que fundó no solamente florecieron, sino que aún perviven metamorfosis, como es normal, pero estructuralmente forma parte del engranaje institucional de la antropología en Colombia y de las instituciones más relevantes hasta hoy en día. Entonces, en este parámetro, si quieren, la idea es que cada uno de los panelistas tengamos máximo 15 minutos, ¿no? 15 minutos para que podamos también tener de pronto la participación del público y eventualmente una ronda. Yo haré un poquito el papel aburrido, ¿no? del controlador del reloj, ¿no? Y entonces, si a ustedes les parece, le damos la palabra primero a Carlos, ¿no? Para que nos hable un poco sobre los aspectos de la vida de Gregorio. Siempre nos gusta como hombre de carne y hueso, porque esto es lo que también da inteligibilidad a una obra, a un trabajo y a la proyección institucional en general. Roberto, muchas gracias. Bueno, tú y yo habíamos hablado, pero no entramos muy a fondo sobre lo que íbamos a tocar hoy. El principio de mi charla es un
resumen de lo que acabas de contar sobre la vida de papá. De manera que me perdonan, pero vamos a tocar. Yo creo que es mejor repetirlo 2 veces. Bueno, empiezo mi charla porque me parece muy interesante empezar con la pregunta: ¿y quién fue Gregorio Hernández de Alba? Como su hijo, compartí desde muy temprana edad expediciones a San Agustín y Tierra Adentro, que implicaban que junto con mamá, mi hermano y él permaneciéramos mínimo 3 meses en estas localidades que quedaban fácilmente a 2 días de caballo de la población más cercana para tener transporte motorizado. Vivimos en rústicas viviendas localizadas cerca de los sitios arqueológicos y papá se dedicaba a conocer los monumentos ya descubiertos y a encontrar nuevas estatuas e hipogeos. Estas expediciones eran financiadas por el Ministerio de Educación, hoy de la Cultura, a quien papá logró transmitirle la importancia, como él decía, de conocer lo nuestro. Su vocación por estos temas de antropología e indigenismo empezaron a mediados de sus 25 años, cuando se dedica a leer todos los libros disponibles sobre la conquista, los cronistas y los libros publicados por los notables antropólogos de esa época. Completamente autodidacta, logró ese gran apoyo del gobierno, quien también se empieza a interesar en estos estudios. En 1938, el presidente Eduardo Santos, tío abuelo del actual presidente, invita al renombrado profesor Paul Rivet para que esté presente en su posesión y a los festejos posteriores con motivo de la celebración del 4º centenario de la Fundación de Bogotá. Estos incluían la primera vez que se presenta una exposición sobre arqueología colombiana y la presencia de representantes de varias tribus indígenas acompañadas de sus chirimías. Papá fue nombrado desde el comienzo para organizar todos estos eventos. De las reuniones que tuvo el presidente con el profesor Rivet, salió la invitación para que él visitara San Agustín y que su acompañante fuera papá. A su regreso de San Agustín, en charla entre el presidente y el profesor Rivet, se decidió enviar a papá para que realizara estudios en la Universidad de París y en el Museo del Hombre. Infortunadamente, estos estudios no pudieron culminar con su grado, pues aunque ya había presentado su tesis, París estaba ocupada por los nazis y se suspendieron todas las actividades académicas. Regresamos junto con el profesor Rivet a Colombia, ya que él había aceptado el trabajar para el gobierno colombiano, pues siendo un perseguido político de los nazis, vio en esta oferta una excelente oportunidad para salir de Francia y ayudar al desarrollo de la etnología en Colombia. Rivet, junto con papá, funda en 1941 el Instituto Etnológico, en donde se empieza por primera vez en Colombia la enseñanza de la etnología en general y formando varias generaciones de distinguidos antropólogos colombianos. En 1944, la Universidad del Cauca le ofrece el cargo de director del Instituto Etnológico, el cual aceptó y permanecimos por 7 años en Popayán. Regresamos a Bogotá en 1951, pero debido a sus ideas políticas no pudo permanecer en ningún cargo oficial hasta el año de 1960, en que pudo realizar uno de sus mayores sueños: la creación de la Oficina de Asuntos Indígenas adscrita al Ministerio de Gobierno. Papá fue entonces su creador y su director hasta su muerte en 1973. Como hemos visto, su legado para la antropología e indigenismo colombiano fue extenso y variado. He descrito en pocas palabras la vida de quien fuera el primer antropólogo colombiano, pero ahora quisiera hablar de otra historia, la historia del libro que hoy se está lanzando, que es este. A la muerte de papá, empacamos junto con mi hermano sus archivos y los cuales mi hermano Gonzalo conservó hasta su muerte en 1991. Habiendo logrado él
que la publicación de la tesis de grado de papá en Francia, la cual se tradujo con el título La cultura arqueológica de San Agustín. A la temprana muerte de mi hermano, quien fue a propósito por muy buenos años profesor de filosofía en esta universidad, recibí los libros y documentos antes mencionados. La antropóloga Jimena Perry ayudó en la clasificación de gran parte del material directamente relacionado con la labor de papá, y dicho material fue donado a la Biblioteca Luis Ángel Arango, comprendiendo documentos, fotos y negativos en el año de 1999. Sin embargo, quise reservarme para mí el material que considerábamos era primordialmente sobre temas familiares. Este material se empacó en cajas que me acompañaron en mi estadía de 6 años en Medellín y en donde me dedicaba a dirigir una empresa familiar. Y por lo tanto no me daba ningún tiempo para investigar qué había en esas cajas. A causa de la venta de esta empresa, regreso a Bogotá en el año 2011 y con deseos de trabajar ya con este material, y gran coincidencia. A pocos meses de estar aquí, recibo la llamada de Roberto Pineda Camacho, a quien no conocía y quien me expresó su interés de reunirnos para hablar sobre papá. En esta reunión me preguntó si tenía documentos relacionados con él y le comenté sobre las existencias de las cajas, pero le confesé que no tenía ninguna idea de lo que podía haber en ellas. Resolvimos entonces empezar a revisarlas y hacer un listado de todo el material. Roberto y su grupo integrante, comillas, la antropología e historia de la antropología en América Latina, cierro, colaboraron en esta labor. Papá siempre guardaba copias de las cartas que enviaba y por eso existen más de 800 cartas que ya están clasificadas. Se digitalizaron más de 2.000 negativos y se encontraron 12 películas que papá tomó con su filmadora de 8 milímetros con escenas de la ocupación nazi en París. Nuestro regreso junto con el profesor Rivé, embarco desde España, expedición en tierra adentro y muchos otros temas correspondientes a nuestra vida de esa época. Teniendo ya un conocimiento completo del material encontrado, el ICANN aceptó una propuesta nuestra para reeditar el libro La cultura arqueológica de San Agustín, con nuevos capítulos y fotografías, utilizando gran parte del material que se había encontrado. Es este libro bastante voluminoso. Felipe Rugeles, que está aquí, rescató las películas y con ellas decidió hacer un documental, el cual ya ha recibido 2 premios en Colombia y en el mes de junio del año pasado recibió el primer premio por parte del Fondo Suizo Visión Sud-Est. Para el primer semestre de este año se está programando el lanzamiento de este documental tanto en Suiza como en Colombia. Charlando hace más de un año sobre estos temas con el profesor José Félix Patiño, le pareció que el tema de Gregorio Hernández de Alba era muy interesante para la Universidad Nacional y consiguió rápidamente la aprobación de la publicación del libro que hoy se lanza. Además de su apoyo a esta idea, nos honró con el prólogo a la obra de Gregorio. El rector, doctor Ignacio Montilla, resolvió, en vista de la importancia del material, editarla como parte de la colección Apuntes Maestros. Y me parece oportuno resaltar ahora las palabras que él mismo, el rector, escribió al comienzo del libro, comillas. Para la Rectoría de la Universidad Nacional de Colombia, es motivo de gran satisfacción presentar al lector esta obra que forma parte de la colección Apuntes Maestros. El texto que usted tiene en sus manos es sin duda de la mayor calidad académica y de innegable importancia para el conocimiento. La colección Apuntes Maestros, creada por esta rectoría, agrupa obras de intelectuales invitados que han tenido algún lazo con la Universidad Nacional de Colombia. Los académicos que con su obra componen nuestra colección son representantes excepcionales de distintas áreas del conocimiento, las ciencias, las artes y las humanidades. En todos los casos hemos tenido que recurrir a la insistencia para derrotar la modestia de los autores y lograr la aceptación para publicar sus apuntes maestros.
Esta colección es un reconocimiento justo a obras que se origen en el pensamiento maduro de quienes aquí escriben. Cierro comillas. Quiero agradecer la lista de personas a quienes agradecer su ayuda y contribución es larga, bastante larga felizmente, pero quiero hacer especial mención de los siguientes: al rector Ignacio Mantilla, a los doctores José Félix Patiño, Gustavo Silva y Roberto Pineda. Gracias a ellos, gran parte de la obra de Gregorio Hernández de Alba pudo ser rescatada. Quienes escribieron capítulos en este libro han estado involucrados desde el principio en el rescate del material que estaba en las cajas y seguimos trabajando en la publicación de otros 3 libros que están programados para salir este año. Finalmente, agradezco a todos ustedes, los presentes, por su interés en conocer la obra de Gregorio Hernández de Alba. Mil gracias. Bueno, gracias, Carlos. Vamos a seguir adelante con la presentación de los panelistas, si a ustedes les parece. Y yo pensaba, pues obviamente, este es un mosaico de temas que Gregorio Hernández de Alba trabaja como etnógrafo en un momento determinado, después como arqueólogo vuelve, en fin, que su vida es más compleja que lo que podemos simplificarla nosotros en una presentación que nos implica cierto orden. Entonces, con la venia de los presentes, si quieres, le damos la palabra al profesor Virgilio en cuanto que nos narre cómo fue su experiencia con el manuscrito de Gregorio Hernández de Alba, que ya comentábamos, y quizá tanto Virgilio como también Marcela, que después le daremos la palabra, que fue nuestra editora, nos puede complementar algo sobre relación de Gregorio Hernández de Alba y la arqueología de Tierra Adentro y San Agustín. Pues Virgilio, como todos saben, es un gran arqueólogo del Departamento de Antropología, y Marcela también hizo sus aproximaciones de sus tesis de maestría sobre San Agustín de historia, de manera tal que también nos puede comentar frente a esta labor. Entonces, si quieres, Virgilio, tienes la palabra, por favor, y gracias. Muchas gracias, profesor Pineda, gracias, profesor Carlos. A ver, no era justamente en el momento en donde estaba realizando yo mi doctorado en París que tuve la ocasión de tener en mis manos un cierto número de documentos de varios colegas pioneros de la antropología y de la arqueología en Colombia. Fue en el momento en donde inicié el trabajo de maestría en la Universidad de París I. La estadía en esos años en París no era fácil. Sin embargo, gracias al apoyo de los colegas y los docentes de la universidad, tuve la posibilidad de tener una hora de trabajo que me permitía solventar mi subsistencia en París. Ese trabajo consistía en estar a las 9 de la mañana frente al Museo del Hombre para darle el brazo y caminar hasta el ascensor con el doctor Henry Lehmann. El doctor Henry Lehmann tenía inconvenientes de Parkinson y tenía inconvenientes de memoria, en fin. El hecho de que todos los días estaba dispuesto a acompañarlo, a recorrer esos 50 metros que separaban desde que bajaba del carro hasta el ascensor del Museo del Hombre de París, los 20 minutos que gastaba desplazándome esos 50 metros, y luego otros 20 minutos de la salida del ascensor en el 5º piso hasta la oficina del doctor Henry Lehmann. Allí entonces debía leerle el correo que había llegado. Ahí tuve posibilidad de ver correos enviados por colegas acá, leerle correo al doctor Lehmann y finalmente tratar de organizar y de hacer
lo que a juicio de él correspondía para darle respuesta a ese correo que llegaba. Dentro de la documentación que fui al mismo tiempo organizando del doctor Lehmann, había un cierto número de documentos que era necesario inventariar, indexar. Y la sorpresa que tuve yo es que había un documento del doctor Gregorio Hernández de Alba. En ese documento que llamábamos, cuando era necesario escribir en máquina de escribir, teclear el texto, poner hojas de carbón entre las diversas copias que había que sacar, encontré uno de esos originales, en donde en la primera página en manuscrito estaba escrito: en honor a mi maestro M. Maus, Gregorio Hernández de Alba, 1941. Entonces me sorprendió y me emocionó ver que efectivamente Gregorio Hernández de Alba dedicaba la realización de este trabajo, nuevos descubrimientos arqueológicos en San Agustín y el templo de Goranchacha en Tunja, a su maestro Marcel Mauss. Entonces, pues evidentemente es emocionante tener el documento, tener el original, ver las fotografías originales que me emocionaron de la misma manera cuando le mostré a Carlos Hernández de Alba en la cooperativa de profesores aquí en la Universidad Nacional esa fotografía, y se quedó mirando y dijo: este niño que está ahí soy yo. Entonces, ahí dos cosas abren la visión del texto de Gregorio Hernández de Alba que yo traduje. Primero que todo, la estadía en campo. Fue con su familia a campo. Estuvo con su señora esposa y con sus hijos en los sitios en donde, si es difícil ir en este momento, en 1937, 38, 39, 40, era todavía más difícil desplazarse hasta allí. Ya mismo el doctor Carlos señalaba que 2 días en caballo para llegar al sitio habitado más, entre comillas, civilizado. Pero accesoriamente, lo sorprendente del texto que tenía en mis manos, el original, era ver la relación que tenía con los indígenas, con la población local. Ver que efectivamente se veía que si hay algo acá a nivel arqueológico, ese algo arqueológico no fue efímero ni tiene una característica de conocimiento etéreo para la gente de ahí. ¿Es que acaso se tendría entonces que tener una secuencia en donde el nexo entre las diversas generaciones de personas que de manera indirecta o directa tuvieron entonces relación con el entorno, con la región, con la construcción cultural de territorio? Eso habría que garantizarlo, que hay una relación directa para poder extraer un cierto número de informaciones, de percepciones y de datos de la población contemporánea representada o bien por indígenas, o bien por colonos indígenas, o bien por colonos mestizos de esa zona. Pues bien, yo vi en el texto de Gregorio Hernández de Alba un respeto por las informaciones que la gente le daba en cada zona. Vi una apertura a trabajar la etnoarqueología. Me di cuenta que dentro de las personas que crearon la antropología en Colombia, la mayoría de tendencias contemporáneas, las tendencias que yo estaba estudiando en ese momento, habían sido creadas por pioneros también que vivieron acá. Y ese trabajo con Gregorio Hernández de Alba, evidentemente que con el texto original de Gregorio Hernández de Alba, evidentemente que me hicieron pensar también en la percepción de la
construcción cultural de territorio y en la estadía que ellos tuvieron también en tierra adentro. Roberto señala que no vamos a hablar del templo de Goranchacha, pero el templo de Goranchacha, dice el doctor Gregorio Hernández de Alba, es una confirmación etnológica de un dato arqueológico. Entonces encuentra el mito de Goranchacha, lo estudia y en Tunja, en la escuela normal que era en ese momento, se desplaza allí y ubica el sitio en el fondo donde estaba el templo de Goranchacha. Entonces vuelvo sobre el respeto, la importancia y cómo realza el conocimiento contemporáneo de las personas con quien él trata en las zonas de campo en donde él recorre y conoce el país. Y eso es lo que en este momento hemos, por lo menos a nivel de corriente de un cierto número de personas que hemos trabajado la arqueología en Colombia, hemos tratado de continuar, de ampliar, de pensar. Hasta dónde lo que piensa un colono en este momento en determinada zona del país no debe ser, como lo hizo Gregorio Hernández de Alba, con ser considerado como un dato arqueológico. Y efectivamente vámonos dando cuenta que más tenemos esa tendencia, más presente hacemos el pasado y más tenemos en cuenta la manera como la población contemporánea ha integrado los saberes y los conocimientos construidos a través de siglos de poblamiento en la zona. Ese conocimiento de San Agustín, y escribimos con mis estudiantes hace 2 años, hace 3 años, que se estaban celebrando los 100 años de arqueología en Colombia, el saber arqueológico anterior a los 100 años de festejo de arqueología en Colombia, a la estadía de Konrad Theodor Preuss allá en San Agustín. Y veíamos con sorpresa que efectivamente el sitio de San Agustín fue conocido no tan solo en el momento de la conquista, del desplazamiento de Sebastián de Benalcázar desde Quito hacia el norte, sino que el sitio arqueológico, decía el doctor Gregorio Hernández de Alba, y luego el doctor Luis Duque Gómez, se veía evidenciado en excavaciones arqueológicas que mostraban presencia indígena en el siglo XIII de nuestra era. Entonces, lejos de haber sido desconocido el sitio, había un conocimiento y un saber que se perpetuó, que se transmitió a través de generaciones y que continuamos en este momento y debemos seguir haciéndolo, a analizar, indagar y trabajar, como Gregorio Hernández de Alba lo hizo, sobre la población en este momento que vive en las zonas donde estamos trabajando. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Virgilio, por tus pertinentes reflexiones y por incluir en la reflexión a Goranchacha, que realmente sí creo que es un sitio muy interesante, porque lo que entiendo, y tú me acuerdas, es que Goranchacha es también el relato de origen del sol, ¿no? Y a la vez de la esmeralda. Entonces hay toda unas connotaciones muy interesantes, efectivamente, como tú anotaste, de etnoarqueología y muy tempranamente, como lo notaste, y no lo voy a repetir, de la creatividad de nuestros antropólogos, porque también, y nuestros intelectuales, que también hay que valorar que no todo es traído, sino que aquí también ha habido cosecha intelectual e iniciativas creativas en términos de las diferentes dimensiones de las ciencias, y en este caso de la antropología. Entonces, en este un poco recorrido de algunos aspectos de la obra de Gregorio, que después esperamos un poquito amarrar al final, le voy a dar la palabra a la editora del libro, a Jenny Marcela Rodríguez, quien, entre otros aspectos, tuvo a su cargo los capítulos de las excavaciones de Gregorio Hernández de Alba en San Agustín y otras dimensiones de la dimensión indigenista de su obra. Entonces, por favor, gracias, Marcela. Bueno, buenos días a todos.
Estos espacios siempre me han parecido importantes porque como investigadores en ciencias sociales y humanas muchas veces centramos ese aspecto, particularmente en el área que yo vengo, que es la historia, en lo del documento, ¿no? Entonces nos acercamos a las fuentes fiables y a aquello que nos brinda pues cierta seguridad. Yo estoy aquí con ustedes en un camino que empezó hace muchos años, demasiado, cuando uno empieza a pensar en décadas, mejor dice muchos años, cuando me iba a graduar de licenciatura en Ciencias Sociales. Yo estaba interesada en la historia de los petroglifos, si ahora lo pienso no sé por qué una licenciada en Ciencias Sociales estaba interesada en eso, pero ese era mi interés. Y para entender ese proceso tuve que remitirme a la historia de San Agustín. En esa historia encontré el texto, como mencionaba, producto de Gregorio de lo que iba a ser su tesis en París, Cultura Arqueológica de San Agustín, y particularmente me interesó porque él es de los primeros arqueólogos que habla de petroglifos en esta zona. Muy osada, un compañero y yo fuimos a San Agustín, y yo sé que muchos de ustedes son antropólogos, entonces se reirán de mí, porque fuimos sin ningún tipo de experiencia en trabajo de campo. Tenis, medias, sin nada que comer, camisetas, billetes de 50.000 pesos en mitad de la nada. Yo sabía que ese tipo de experiencias que naturalmente daba cuenta más de nuestro romanticismo por ir detrás de las piedras que Gregorio describía en su obra. Muchas de ellas no las encontramos, otras sí las encontramos y no eran como esperábamos, pero desde allí nació un interés muy interesante por la obra de Gregorio. Posteriormente hice un trabajo también investigativo, serio, esta vez con documentos, sobre la historia del Parque Arqueológico de San Agustín. Allí me encontré que en esa mentalidad dual y a veces minúscula que heredamos sin querer, un conservador de los años 30, realmente finalizando la década de los años 20 y comenzando los años 30, fue el interesado en crear un parque arqueológico, el de San Agustín. Y después de proclamarse la ley en el 31, 5 o 6 años después fue Gregorio, como ya mencionaba Roberto, el que empezó a organizar lo que sería el Parque Arqueológico de San Agustín. Muy lejos naturalmente de lo que soy, pero un inicio muy interesante, y creo yo que ese es el aspecto que sin querer, pero es evidente en Gregorio Hernández de Alba. Inicia, él ve un vacío y va allá y trata de, imagino yo, solucionar un problema que él mismo se fija. Creo que por eso es fundador, es pionero en muchos aspectos que hoy nos congregan. Igual pasa con el resto de su familia, creo yo. Pero creo que es una labor muy interesante que no muchas veces seguimos. Mi camino me llevó a dejar este aspecto porque era claro que para la arqueología pues, no sirvo, vamos, no soy ni antropóloga ni arqueóloga, entonces no vuelvo a hacer trabajo de campo nunca en la vida, a menos de ese tipo. Entonces lo voy a hacer esta vez estudiando historia en el Archivo General de la Nación, o sea, ya mucho más centrada en mi profesión. Allí tuve la oportunidad de acercarme a los documentos oficiales de la División de Asuntos Indígenas. Para mi sorpresa, Gregorio durante los últimos años de su vida, los últimos 10 años, 13 años de su vida, fue director de esta división, ya tenía unos antecedentes con la sección de negocios indígenas. A mí particularmente me interesó como un hombre liberal, ¿cierto? Que tenía unos, no enfrentamientos, pero digamos era muy sincero con la Iglesia Católica y con otros estamentos de la política nacional. Había estado al frente de esta oficinita, ya les digo por qué, tantos años a pesar de un convulsionado, más o menos, político Frente Nacional. ¿Cómo sobrevivió él a la dirección de esta división tanto tiempo? Ese es
ahora mi preocupación. Esa es la preocupación que se intenta resolver en el libro, digamos que se inicia, y que es el tema central de mi tesis de maestría. Un aspecto importante que quiero resaltar ante ustedes es que esos documentos oficiales me muestran una cara de la historia, un solo lado de la pirámide. Para mi fortuna, el descubrimiento de Carlos y Roberto con las cartas, las fotografías que ustedes han tenido la oportunidad de apreciar, me brindó en parte esa respuesta. Las cartas personales de Gregorio, principalmente a sus hijos mientras tuvieron que estudiar en el exterior, me brindaban algunas de esas respuestas que creo que no se encuentran nunca en el documento oficial. Cuando él le pide, por ejemplo, al INCORA, respuestas de por qué quiere hacer eso con ese resguardo, donde dice un momentico, muy formal, eso sí, uno aprende un lenguaje muy burocrático, pero muy respetuoso. ¿Por qué usted quiere hacer eso con los resguardos? Porque sí, las tierras, ¿qué pasa? Recordando que en la ley hay una tensión entre el INCORA y la División de Asuntos Indígenas, al parecer la documentación da cuenta de esto, pero es la carta personal la que permite conocer realmente esta cuestión. En una carta que a mí me encanta, Carlos lo sabe, él le cuenta a su hijo, tu hermano, a Gonzalo, que estaba ya estudiando, le dice: por fin, después de tantos años, he tenido la oportunidad de tener esta oficinita. En algún momento ustedes verán la foto, literalmente era una oficinita, un escritorio un poco más pequeño de esto, con una máquina de escribir, una silla, la secretaria con también su máquina y ya. Y uno se imagina la División de Asuntos Indígenas, una cosa magnánime. No, ese fue, digamos, el primer paso a un esfuerzo y creo yo una meta que él se había propuesto muchísimos años atrás, sobre todo cuando uno revisa la prensa y revisa las primeras discusiones que él hace en torno a el papel que tiene que tener, que tenía, bueno, en ese momento, que tenía que cumplir el indígena, como una parte más de este país, no el alejado, no el incivilizado, sino un miembro más de una cultura colombiana, como él la menciona. Es pues que esta oficinita, que como lo mencionaba también Roberto, aún existe, claro, con cambios que responden a cada época, pero es ese simple escritorio, esa máquina de escribir, los que marcan el inicio de esta cuestión. Las cartas y las fotografías, ya nos hablará Laura, nos brindan esa otra cara de la pirámide que siempre es necesaria conocer. Muchas veces no valoramos porque el documento, en mi caso el oficial, no me dice mucho, pero el poderlo contrastar con este hombre y es la ventaja de esta carta que pues, me imagino que él no pensó nunca y Carlos creo que tampoco lo pensó, que los arqueólogos, antropólogos, historiadores y demás científicos sociales las viéramos, que eran más personales, dieran cuenta realmente de una época, de una vida de un personaje que tenía unas dudas y quiso resolverlas y el mejor modo de resolverlas fue inaugurándolas, siendo pionero en estas cuestiones. Agradezco mucho a la antropología, me ha enseñado mucho en esa mezcla rara que también nos enseñan que somos también medio separados la historia y la antropología y me alegra saber que no es así. Ese también es otro mito que hay que derrumbar. Los invito a conocer la obra y los invito a siempre a mirar varias caras de esa moneda. Hoy Laura nos va a hablar unos minutos sobre esta parte de lo personal. Felipe nos hablará de esa otra parte de lo audiovisual que era también desconocida y esa es la idea, ¿no? Siempre ir en busca de algo más. Muchas gracias. Bueno, gracias Marcela por tu intervención. Esperamos que regreses al trabajo de campo, ¿no? Y que nunca digas no hago eso porque a veces tiene uno que hacerlo
y que sin duda alguna, aparte del trabajo de archivo, el trabajo de campo, como ya lo sabes tú mejor que no, pues también nos abre otras dimensiones, ¿eh? Y la próxima, y claro, y esas experiencias tuyas, no solamente las tuyas, yo creo que la mayoría de los antropólogos, cuando hemos ido a campo por primera vez, pues hemos tenido que ir aprendiendo en terreno las situaciones y las perspectivas que hay. Entonces ahora vamos a dar la palabra a Felipe Rugeles. Felipe Rugeles, como mencioné, es cineasta y como mencionó también Carlos, él descubrió, junto obviamente con el apoyo de Carlos, una dimensión que por lo menos yo no conocía, y es la dimensión de Gregorio de Hernández como fotógrafo, digamos, como antropólogo visual, podríamos decir, sin que estuviera en ese momento eso, ¿no? Porque va a ser un trabajo fotográfico muy sistemático. Él nos explicará brevemente esas dimensiones, y también como cineasta, ¿sí? como antropólogo que utiliza el cine, ¿no? En sus investigaciones y en otras dimensiones. Entonces, bueno, ya Felipe nos concretará las cosas, pero creo que el aporte de Felipe fue muy importante en ese sentido, porque al descubrir un gran archivo visual, pues no solamente es descubrirlo, es cómo manejarlo, trabajarlo, interpretarlo y divulgarlo. Entonces, esa fue una colaboración bastante importante, porque los que vean el libro, ese libro, gracias también a la generosidad de la Rectoría, nos permitió incluir como casi 100 fotos, que no es lo usual en los libros en donde la economía de la foto prima muchas veces. Bueno, sí. Bueno, gracias Roberto, Carlos. Pues como lo comentaba un poco Carlos, llegué a las películas porque después de la conversación que tuvo con Roberto, le dijo que en esa caja había un montón de materiales desconocidos como negativos, grabaciones de audio, que es otra cosa que también apareció, y una serie de películas en 8 milímetros que no se sabía que tenía. Y ahí, bueno, Roberto sabía que yo tenía un proyector en 8 milímetros y me dijo, pues miren a ver qué es lo que hay ahí. Todas esas películas pasaron por un proceso de digitalización. Son casi 18 películas, hace poco apareció otra, y además como de 5 o 6 más de películas que él fue comprando durante su vida, de películas etnográficas, Nanook. En fin, él también iba comprando. Y a partir de ahí, bueno, surge la idea de hacer una película, un documental que ya está en su etapa final, que tuvo el apoyo de la Cinemateca y que esperamos proyectar en agosto. Así es como comienzo, digamos, a revisar esas películas. Y bueno, un poco para hablar del vínculo de Hernández de Alba con el cine, hay que empezar por la expedición del 35 en La Guajira. Viaja pues como delegado del gobierno nacional a una expedición organizada por la Universidad de Pensilvania y de Columbia, que tiene como directora a Petrulo, Vincenzo Petrulo, un italiano que hizo cine de exploración, y en los récords de la Universidad de Pensilvania parece que en esa expedición se hizo una película que no está aún digitalizada por la universidad, y una serie de registros fotográficos. Seguramente, digamos, esta experiencia repercutió en Hernández, ya que en la siguiente, bueno, en la expedición de San Agustín, que se hace junto con el arqueólogo español Pérez de Barradas, se realiza una de las primeras películas etnográficas que está perdida. Es una película oficial que tuvo el apoyo de Bellas Artes. Él durante la expedición le escribe una carta a Gustavo Santos y le va contando, digamos, del desarrollo de la película, y hay algunas fotos que, digamos, dejan ver que sí se filmó, pero bueno, como digo, es una película que no se sabe dónde está, quizás por su mismo carácter oficial se perdió.
Ya después en Francia él también vuelve a escribir y le dice a Gustavo Santos que le manden la película, que por favor, que la quiere mostrar a la sociedad americanista, que cree que es algo muy importante, y bueno, la película nunca le llega, entonces realmente no se sabe dónde está. Ya en París, ya digamos, en las notas de clase de Marcel Mauss, él escribe y le da cierto valor a la fotografía y al cine, sobre todo como herramientas del trabajo de campo. A su regreso a Colombia y después de la fundación del Instituto Etnológico, ya en la expedición de 1942 y según una crónica del Espectador, se hace otra película, él dice que es una película a color que muestra la vida indígena y las tumbas. Otra película que tampoco se sabe dónde está. Lo que sí es que él en Francia compra una cámara de cine, compra también una cámara fotográfica, él siempre tuvo una gran vocación por la fotografía, registró yo creo que casi toda su vida, yo creo que era una persona que andaba todo el tiempo tomando fotos, porque tiene fotos desde muy niño hasta ya casi antes de su muerte. En la biblioteca, en la Luis Ángel Arango, hay más o menos 2.500 negativos, y ya en el archivo particular, yo creo que ya vamos por 3.000, o sea que realmente él hizo un registro muy sistemático de toda su vida, y ahí se mezcla bastante, digamos, el trabajo de campo con la vida familiar. En todas las expediciones aparece Carlos y Gonzalo, aparece su mujer Elena, o sea, es algo que está totalmente mezclado en su vida. Y bueno, y en París también compra una cámara de 8 milímetros con la cual también empieza a registrar su vida cotidiana, tiene unos fragmentos sobre la ocupación nazi, después su regreso a Colombia en barco, su vida en Suba, en Popayán, sus viajes a Honduras y hasta la caída de Rojas Pinilla el 10 de mayo. Eso fue lo último que él filmó. Igual durante la expedición del 42 él lleva su cámara, además de la película oficial, él lleva su cámara de 8 milímetros y realiza un registro, digamos, complementario a ese otro registro oficial, que es un registro que da cuenta también del trabajo de campo, de cómo su vida se integra, de su familia se integra al trabajo, su mujer Elena también como etnógrafa. Entonces, bueno, la idea es ahora ver la película que él filmó. Son 2 carretes de 3 metros y medio, que son más o menos 3 minutos 40 cada uno en blanco y negro. Hay una breve edición para darle un poco un orden a las imágenes y está además incluido algunos registros del audio. Esta expedición del 42 participó Graciliano Arcila, Eliezer Silva, una enfermera, Ana Izquierdo, y Gabriel Ospina, que hizo de sonidista. Aparentemente se registraron 50 cintas de audio de música y de lengua indígena que dentro de los materiales no estaba, solamente hay unas chirimías de los NASA. Así que bueno, lamentable, hay un montón de material que no hemos podido encontrar, pero por lo menos creo que en gran parte de los archivos que se conservan han estado en manos privadas, sobre todo en cine, y este es el archivo que quedó de él de Tierra Adentro. Así que bueno, vamos a ver las imágenes. Bueno, estas filmaciones fueron realizadas en SA y en las lomas de Tierra Adentro, y es básicamente como un registro, digamos, complementario a las notas de campo. Incluso en su diario hace referencia a veces a imágenes, dice estoy filmando a mis hijos en el trapiche, o estamos filmando en el mercado. Hay bastante relación entre el diario y la imagen en sus referencias, pero como tal no es una película. Él nunca tuvo la intención de mostrar esto en ningún lugar, se quedó ahí.
digamos, a diferencia de otras películas etnográficas como pues, la de Juan Fride o la de César Uribe Piedradita en los años 30, que eran películas con la intención de proyectarlas. Y bueno, básicamente es eso y este es el registro, así que espero que les haya gustado. Así que gracias. Bueno, gracias Felipe por la primicia de ver. Yo no había visto todas las imágenes 75 años después. Y creo que efectivamente nos has mostrado unos aspectos muy relevantes. Y si hoy subiéramos el libro, hubiéramos debido meterle un disquete que realmente sí creo que es muy interesante. Pues está actuando como un antropólogo visual, es decir, que está registrando efectivamente lo que tú dices, no está pensando únicamente en una edición, probablemente es otro paso, pero creo que nos da uno de los primeros registros de Tierra Adentro, ¿no? Y de San Andrés que existe, ¿no? Bueno, entonces vamos a dar paso a nuestra última presentación, la de Laura, a quien felicitamos porque ayer se graduó como antropóloga y ahora también esperamos que pronto se gradúe como médica. Y Laura participó en el proyecto, en el proceso de digitalización de cartas y diarios de campo, porque creo que también es la otra dimensión, y nos parecía interesante que Laura, como antropóloga, cuál fue su reflexión y su experiencia en el proceso, sobre todo de la transcripción epistolar, ¿no? Que al final haremos una referencia, sin duda alguna constituye, como ya se anotaba acá, pues una fuente extraordinaria para la historia intelectual y para la historia cultural intelectual, en particular de diferentes antropólogos. Acaba de aparecer una historia intelectual de, por ejemplo, Lévi-Strauss, que es como historia cultural, un poco lo que se intentó hacer hasta cierta medida con relación a Gregorio Hernández de Alba. Entonces, Laura tiene la palabra. Bueno, mi idea un poco es hacer una reflexión frente a lo que significa las cartas y el papel que juegan, digamos, en el ejercicio de la antropología histórica. Son fundamentalmente tres elementos a la hora de hablar de la correspondencia de Gregorio Hernández de Alba. Estos elementos centrales son el tiempo, la escritura y la memoria. No podemos entenderlo uno sin lo otro. Si bien el tiempo es una unidad de medida entre un suceso y otro, entre un instante y los sucesivos, un punto de partida y uno de llegada. Ciertamente, cuando nos detenemos a analizar el epistolario de Hernández de Alba, el tiempo equivale entonces a los años comprendidos entre 1930 y finales de la década de los 60. Diversos sucesos que marcarían el cambio en el rumbo de lo que por aquel entonces era hasta ahora la naciente etnología en Colombia. Gregorio Hernández de Alba da inicio a una inmensa etapa de estudios arqueológicos y etnológicos en el país a través de sus esfuerzos aunados a los de otros tantos científicos sociales, entre ellos Paul Rivet, logrando institucionalizar la etnología a través primeramente de la fundación en 1941 del Instituto Etnológico Nacional, que sería entonces un centro fundamental de formación para los futuros etnólogos. Gregorio Hernández de Alba, a través de sus cartas, también nos permite entrever todas las vicisitudes de su fructífero trabajo de campo, sin el cual comprender y conocer las dinámicas de diversos pueblos aborígenes habría sido imposible. No sin evitar mencionar que por aquella época eran más las dificultades que rodeaban este ejercicio que las posibilidades. El elemento básico, es decir, la herramienta fundamental para el estudio de este periodo de la historia y de Gregorio Hernández de Alba como uno de los primeros antropólogos en Colombia y su obra, es la escritura, aquella que corresponde a lo plasmado en su correspondencia. A través de ella resulta sencillo distinguir el recorrido histórico de un hilo conductor que más allá de lo académico nos permite apreciar a un hombre de carne y hueso, un humanista sin lugar a dudas en todo el sentido del término.
La experiencia de hacer investigación a través de las cartas, leerlas, transcribirlas, clasificarlas, entender su contexto y reflexionarlas, nos ha otorgado la oportunidad de escuchar a estos grandes personajes de la historia, no solo de la antropología, sino de nuestro país, por medio de sus propias voces, permitiendo que nos apropiemos de la historia para así poder comprenderla desde sus fuentes directas, en un tono discreto y lo suficientemente amplio para desentramar los hilos que tejen la construcción de la antropología en Colombia. Las tomamos también como un eje fundamental de nuestra búsqueda, con el ánimo constante de mantener siempre presente la memoria de lo que somos desde nuestras raíces. Me resulta en un claro sentimiento de asombro imaginar y alcanzar ciertamente a percibir la sensación que atravesaba a hombres como Gregorio Hernández de Alba, mientras día a día luchaban con grandes esfuerzos y de la mano de su esposa y gran cómplice Elena Ospina, ya fuera a la distancia o en la inmediatez, alejado en muchas ocasiones de sus hijos y el resto de su familia, en medio de grandes sacrificios, entregando su vida quizás con cierta inseguridad de un pronóstico para la etnología en Colombia, o como la llamaría Ribé, la ciencia del hombre, pero con una entrega total, con el único propósito de forjar la etnología en Colombia, asimismo la comprensión de una realidad social y de los diversos fenómenos culturales que han acompañado desde tiempos inmemoriales el desarrollo histórico de este país. Si bien, como decía ya al comienzo, cuando hablamos de un punto de partida y de llegada, podríamos relacionar este punto de partida para la antropología con la vida y la obra de Gregorio Hernández de Alba, pero con seguridad el punto de llegada, por fortuna, aún no se vislumbra. No es el fin, solamente es una continuación, un camino del cual nos seguiremos apropiando con toda nuestra dedicación y esfuerzo a través de la antropología histórica. Particularmente, si se me permite decirlo, mi sentimiento de gratitud es grande para cada uno de los miembros del equipo de investigación, para el hijo de Gregorio Hernández de Alba, Carlos Hernández, y para el profesor Roberto, por otorgarme la oportunidad de sumergirme a través del epistolario de Gregorio Hernández de Alba en un capítulo que sin duda alguna constituye un trayecto fundamental para la historia colombiana y la historia de la antropología en Colombia. Son entonces las cartas una herramienta, una inmensa brecha que se abre como posibilidad y de la cual nos aferramos fuertemente en este largo viaje de construir la memoria de lo que fuimos, que nos ha llevado a ser lo que somos y vislumbra en alguna medida, si se quiere, lo que está por venir. Bueno, gracias Laura por sus interesantes reflexiones y por todo el apoyo en el trabajo que sin duda hace fundamental la transcripción epistolar, como tú nos has presentado, nos permite vivenciar y acceder a cierto tipo de la experiencia que de otra forma es muy difícil o se pierde, como también uno lo manifestó el profesor Virgilio. Entonces vamos a dar, si quieren, paso a la fase ya final de esta presentación, agradeciéndole antes a los panelistas sus presentaciones. Si hay alguna inquietud, alguna pregunta, un comentario, pues tienen ya la palabra. Bueno, buenas tardes para todos y pues lo que quisiera preguntar es, digamos, vemos a través de Gregorio Hernández de Alba a un personaje muy, o sea, con un entusiasmo descomunal por, digamos, no solamente hacer aquello que le apasionaba, pues digamos, esto de la antropología, sino de abrir todo un campo que pues digamos en su momento en el país no existía. Precisamente ese legado importantísimo que nos deja está en todas esas instituciones y toda esa institucionalidad y digamos en ese ánimo que contagió al gobierno y a pues digamos de vender la idea como importante de que pues digamos estos estudios, estos objetos de cultura material que está encontrando, que se están estudiando, que se están viendo, estas otras personas que se están pues también estudiando, que se está viendo su lenguaje, que se está viendo cómo viven, que también viven en el país y hacen parte del mismo y hacen parte de la identidad del país, son importantes. Entonces, digamos, teniendo en cuenta todo este legado y todo el personaje que nos representa Gregorio Hernández de Alba, quisiera saber que de pronto que nos pueden comentar cualquiera de los panelistas acerca de como una opinión de cómo estamos ahora mismo respecto a pues las instituciones que tenemos
de la antropología, el estado que hay del interés en el país en la antropología y sus estudios, y pues de la institucionalización que tenemos ahora mismo, cómo estamos con esas cosas. Sí, hace unos pocos años hubo una polémica de lo que en su momento decían que era el padre de la antropología en Colombia, que había resultado nazi, pues en la versión de Arcadia, ¿no? Que es de publicación de semana, que no es una cosa seria. Pero lo que importa es que en la discusión que vino después, Carlos Barragán decía que ese afán de tener como una paternidad de la antropología pues revela en cierta medida inmadurez, ¿no? La perspectiva que se abre con lo Hernández de Alba es mucho más madura, parece, que mucho antropólogo contemporáneo. O sea, se sitúa en una época en que escriben cromos, sale en Espectador. Él tiene una visión un poco más compleja y más completa del papel pionero de la antropología. De pronto hoy tendría uno con una institucionalización y otro tipo de Estado, otros movimientos sociales, tendríamos la misma madurez hoy en día que en su época tuvo él para apreciar lo que era ese cambio de pues, medio siglo conservador, pero no totalmente godo, a uno liberal, pero no muy de apertura, que es precisamente un poco la pregunta de la maestría, cómo se podía, digamos, calibrar a un Hernández de Alba en el sentido de la madurez que tiene para proyectar hacia el futuro esta institucionalidad que todavía hoy en día está, y hoy en día, digamos, se tendría cierta falta de madurez con respecto al papel de la antropología aquí. Se estaría de pronto la antropología hoy pidiendo, digamos, cosas que en su momento Hernández de Alba muy políticamente sabía que no se podía dar. Bueno, pues primero que todo, muchas gracias por el coloquio, por el panel. A mí me parece sobre todo muy importante y muy interesante pues ver cómo está construido este equipo que es absolutamente interdisciplinario, historiadores, antropólogas que son médicas y hijos y documentalistas. Y pues precisamente yo creo que hay algo que, digamos, hacia donde se dirige mi pregunta, y es todas estas facetas diferentes de Gregorio Hernández de Alba, ¿cierto? Porque no es solamente el antropólogo o el etnólogo que va a campo, sino también el funcionario público que está haciendo y está mediando ante el Estado por, digamos, de una u otra forma la incorporación de estas poblaciones al Estado y a la nación. Y en ese sentido yo creo que hay otras facetas de este personaje que también aparecen en los documentos oficiales, y es sus relaciones, por ejemplo, con la Iglesia, ¿cierto? Con las misiones religiosas, también a su vez ustedes están mostrando estas relaciones con otros etnólogos. ¿Qué tanto esto también en un momento en el que se está generando el indigenismo y hay una fuerte crítica por parte de otros antropólogos a las formas en las que se está incorporando esta población, se pueden encontrar en los textos y en los documentos de Gregorio Hernández de Alba? Gracias. Bueno, y yo los felicito muchísimo por este trabajo que han realizado y se los agradezco porque en realidad es llamar la atención sobre la antropología, llamar la atención de nuestra rectoría sobre la antropología es bien importante. Mi pregunta va dirigida pues a mi interés específico, que es la antropología biológica. Los antropólogos en principio pues tenían esta visión realmente holística de la antropología, y vemos como hay un artículo del Espectador en el cual se menciona pues las tomas de muestras de sangre en Popayán. Entonces quisiera que pues me comentaran un poquito más sobre esa parte específica en Gregorio Hernández de Alba, si es posible. Bueno, yo voy a hacer un pequeño, una como síntesis, y luego pues les doy la palabra a nuestros panelistas frente a las diferentes preguntas. Voy a saltarme un poquitico, no empezaría con tu pregunta, sino por la segunda pregunta para caer a la primera pregunta, y es efectivamente un poco el tema de la paternidad. Es decir, efectivamente yo diría un poco el tema de la genealogía, más exactamente, que es una forma de paternidad, porque la genealogía establece unos ascendientes, pero creo que un poco la idea del grupo es que genealogía no es simplemente establecer un antecesor, sino también
establecer las condiciones de posibilidad de ese trabajo o ese proyecto de ese antecesor. Y efectivamente, como tú lo anotabas, la idea es que pues Gregorio Hernández de Alba no es solo, como Ribé tampoco es solo, hay un contexto, ¿no? Hay un contexto, y en este caso, como lo anotabas, un poco el contexto de transición de la República conservadora a la República liberal, en donde tampoco podemos dividir totalmente las cosas entre liberales y conservadores, porque también había, así como había liberales que también estaban opuestos a estos proyectos. Entonces, y efectivamente creo que el contexto de la República Liberal, la ascensión de un grupo de jóvenes, ¿no?, de los nuevos, como se llamaba en ese momento, que sucedieron a los de la Centenario, a los cargos de poder, pero también con cierta colaboración con algunos de los antecesores, fueron los que posibilitaron estas posibilidades. Básicamente, y para citarte brevemente, y cómo se crean las redes, que creo que es interesante. Hernández de Alba estudia en la Escuela de Comercio, él es el hermano mayor, en cierta medida estudia en la Escuela de Comercio, y en esa Escuela de Comercio que funcionó hasta hace, y que funciona todavía en Bogotá, funcionaba en la carrera de novena con calle 10ª, pero creo que van a hacer un edificio, de pronto no sé si harán hacer un centro comercial en la CDD, pero bueno, ahí estaba hasta hace poco. Ahí en la Escuela de Comercio conoce a otra serie de personas, un poquito mayores, un poquito menores, que le van a ser muy importantes. Por ejemplo, Germán Arciniegas, ¿no? Conoce, ahí también en la Escuela de Comercio estudia, según algunos autores, Darío Echandía, de manera tal que, y otros personajes, es decir, llega una generación, yo creo que es lo más importante, que tienen identidades entre ellos y relaciones entre ellos en una Colombia sin duda muchísimo más pequeña, ¿no?, de hoy en día, en donde los alumnos, precisamente recuerdo a Luis Duque Gómez, que necesitaban instrumentos para el curso de antropología física o para los trabajos de antropología física, y fueron a donde el presidente Eduardo Santos, que lo recibía, pero lo recibía no solamente porque recibió, sino porque Eduardo Santos entendía muy bien estos proyectos también, por su amistad con el Ribé y también por su formación. Y entonces van ellos donde el presidente y él les dice, presidente, le dice el doctor Luis Duque, necesitamos que nos dé cuáles son los instrumentos de antropología clásicos, para medir el cráneo, etcétera, etcétera, porque no tenemos. Entonces saca Eduardo Santos y le dice, mire, creo que es difícil que el Ministerio de Educación se los dé rápidamente, más bien llamó a su secretaria y le giró un cheque por 50 pesos o 60 pesos, con lo cual compraban las cosas. Entonces, eso dimensiona un poco también la relación de nuestros intelectuales con los políticos, porque también muchos políticos eran también intelectuales, entre otros, y también esa colaboración con las otras generaciones, por ejemplo, con Luis López de Mesa, a veces muy vilipendiado. Luis López de Mesa era el ministro de Educación y el secretario era Jorge Zalamea, de una orientación moderna, incluso del Partido Socialista y después hasta del Partido Comunista, si mal no estoy. Bueno, de todas maneras, había una convicción común, porque López sí pensaba, López de Mesa sí pensaba que había que hacer en Colombia la antropogeografía de Colombia, ¿no?, poco basado en las ideas de los geógrafos alemanes, franceses, etcétera, muy importantes, Rassel, etcétera, etcétera, y hacer esa antropogeografía y de las aldeas de Colombia. Entonces, suponía trabajo etnográfico, suponía trabajo de campo, etcétera, y otros aspectos que no voy a mencionar. Entonces, creo que aquí hay toda una generación, efectivamente, de colaboración, políticos, intelectuales. Jorge Zalamea, Gustavo Santos, que era el director de la edición de Bellas Artes, un gran músico,
el hermano del presidente Santos, pianista, que además formado incluso en Europa de piano, y con el apoyo de otros sectores, incluyendo conservadores, que ya venía la idea, empiezan los estudios sobre folclore en Colombia y sobre la música folclórica y la creación de conservatorios de música en donde no solamente se enseñe legítimamente la música clásica, etcétera, sino que se rescate estas tradiciones también musicales. En fin, hay un clima en última instancia y unas condiciones que permiten estas acciones que creo que Gregorio Hernández de Alba supo capitalizar. Aquí estamos hablando de los días con sol, pero también vienen días de tormenta, ¿no? Y es la llegada de Laureano Gómez al poder, ¿no? En el cual básicamente, como nos lo contaba Carlos, para los etnólogos resultó el ostracismo, total. En Gregorio Hernández de Alba lo mismo, tiene que renunciar a su cargo de profesor en Popayán, le ponen una bomba frente a la casa, también requisan la casa, ¿no es así, Carlos? Porque Carlos ya desde jovencito quería estudiar química, entonces se decía que habían preparado unos explosivos allá y era el laboratorio de química de Carlos, etcétera, etcétera. Es decir, viene también la parte negativa y lleva unas nuevas posibilidades durante el Frente Nacional, que habría que también reflexionar un poco más a veces de los clichés que se hablan del Frente Nacional, sin todos los problemas que efectivamente tiene el Frente Nacional, pero que también abre otros espacios que Gregorio Hernández de Alba también vuelve a cosechar y también nuevamente con sus redes. Ahora, esto plantea obviamente problemas de tacto, de política, etcétera, que creo que él manejó bien y también de limitaciones, unas limitaciones importantes va a ser frente a las petroleras, va a ser frente a la iglesia, y aquí Gregorio Hernández está tratando de buscar las cosas de manera tal que creo que él tenía buen olfato político en la medida de lo posible, y por eso funde, y ya con eso termino, para darle paso a las otras preguntas, a la pregunta tuya. Efectivamente ahora estamos en otra sociedad, ¿no? Con una sociedad ya muchísimo más compleja y sobre todo me parece, pero también con unos reconocimientos muy importantes que Gregorio Hernández de Alba coayudó con otras personas a hacer, la diversidad, etcétera, etcétera, pero esos son proyectos que sobre todo desde el punto de vista, yo digo, político para los antropólogos, pues básicamente hay un espacio muy amplio, porque yo creo que la Constitución del 91 en parte es resultado de la labor de muchos de los intelectuales, no solamente de los antropólogos, que abrieron un poco los derechos humanos, que abrieron la diversidad, que abrieron otros campos de la cultura, pero efectivamente hay una serie de engranajes complejos y sobre todo, diría yo, tenemos una distancia muy grande entre lo que podríamos llamar los profesores, los intelectuales en general, sin que eso signifique una categoría elitista, y los políticos. Entonces, que hace que a veces no se puedan traducir en políticas públicas, pero también creo yo que tenemos que aprender nosotros a movernos un poco más en la arena, y eso también dificulta las cosas, porque las cosas a veces no se hacen, no porque no sea posible hacerlas, sino porque no conseguimos cuáles son los meandros en los caminos para llegar quizá con más calma a ciertos objetivos. No sé, profesor Virgilio, si querías hacer un comentario. Nos quedan otras dos preguntas que entonces vamos a pasar. No, a ver, yo veo las dos primeras preguntas en una sola y la resumiría diciendo cómo han envejecido las instituciones y los esfuerzos iniciados por Gregorio Hernández de Alba hasta el 2017. Y ahí la tendencia mía es a complementar más las preguntas de ustedes y a ser más puntilloso. Pero démosle la vuelta a la cosa y miremos qué responsabilidad tenemos con las instituciones que se crearon en ese momento. ¿Han envejecido bien? Miremos que estamos en una época en donde la obtención de la información ha cambiado, en donde es otro mundo. Miremos entonces que tal vez si las instituciones envejecen,
han envejecido bien o mal, es nuestro deber contemporáneo vislumbrar qué otros medios tenemos y reflexionemos que en 1935, 1940 no había nada, que se crearon, que se hicieron. En este momento tenemos unos medios maravillosos a nivel de acceder a informaciones, pero como dice el profesor Pineda, tenemos una cantidad de problemas en el ámbito político. Entonces, yo creo que es un deber nuestro, efectivamente, y es para responderle la pregunta de ustedes dos, insistir más sobre esas preguntas que ustedes acaban de hacer, ser más puntillosos, y seguro que vislumbraremos cuál va a ser el futuro de la antropología para Colombia y qué queremos como futuro de la antropología de Colombia en el 2017. Bueno, gracias. ¿Hay alguna persona que quiera hacer algunos comentarios? De pronto yo con tu pregunta sobre las relaciones con la Iglesia y con otros antropólogos, igual, seguimos pensando en binarios. Para mí fue una sorpresa encontrarme con un Gregorio católico, que era una idea que parecía no ver en los documentos anteriores, un hombre que oraba por sus hijos, oraba por su familia, les deseaba, los mandaba a estudiar, ¿cómo era? Que te juntaras con los grupos católicos en la universidad. Es decir, en ese sentido, en cuanto a la fe no había problemas. De hecho, había antropólogos, y no estoy mal, dentro de los institutos indigenistas, había un sacerdote y trabajaban en conjunto. Era más como, no por si era miembro de la iglesia o era miembro de alguna otra institución, sino efectivamente por los modos, por ejemplo, en los que procedía. Cuando tuvo que dejar, por una u otra razón, las direcciones de algunas de estas instituciones que él mismo ayudó a crear, él varias veces señalaba eso: miren que están perdiendo el horizonte, se fundó pensando en que íbamos a cumplir este objetivo y lo están tomando de otro lado. Curiosamente piensa que estos institutos relacionados con la etnografía, con la etnología y la antropología no debían ser burocráticos, es decir, su enfoque había sido un grupo que se encargaba de estudiar y trabajar en pro de la comunidad y que no los convirtieran en otro asunto, que es al final donde él va a trabajar en su relación con el Estado. Pero sí hay no es una complacencia, pero sí, digamos, hay un sentimiento muy crítico en los modos en cómo se está llevando esta antropología recién formada, ¿no? También es que ellos mismos casi que se están formando, son formadores, pero también se están formando dentro de todos estos ejercicios. También vemos, creo yo, que el que se cree un instituto no significa que se institucionaliza como tal la profesión. Creo que pasaron muchos años antes de pensar realmente una institucionalización, como se ha llamado, de la antropología. Entonces creo que es un devenir donde sí hay un sentimiento muy crítico. Él habla de políticos, por ejemplo, también para evitar esta dualidad liberal-conservadora en una época donde claramente sabemos que no son. Habían, por ejemplo, socialistas que no querían darle espacio a las comunidades indígenas, mientras que habían conservadores de partido que sí buscaban una apertura para estas comunidades. Entonces creo que el reto realmente al enfrentarse a la documentación es de cada uno de nosotros dejar de pensar en grises, en blanco y negro, y más bien pensar que hay muchos colores que atraviesan la investigación. Es muy difícil porque pues nuestra formación está guiada por eso, pero sí hay esas discusiones, sobre todo en las cartas personales. Él es muy diplomático en su escritura, entonces no se alcanza a percibir esas leves discusiones en ese tipo de documentación. Y la antropología física sí. No, yo quisiera intervenir corto también, en el sentido de que en una de las preguntas se me hizo muy interesante en que se refieren al entusiasmo que tuvo papá por todo durante su recorrido profesional. En una carta que tal vez ustedes alcanzaron a ver, que es una carta que me mandó cuando yo cumplí 21 años, que en esa época era mayoría de edad, entonces él me decía, y en 2 páginas pequeñas
me daba como unos nortes para seguir. Y repitió en esa carta como 3 veces un estribillo: hacer, crear y gozar. Ese fue el estribillo de la vida de él, nos lo pudo pasar a mi hermano y a mí, el que había que hacer, pero también crear y gozar. Como lo decía Roberto, las épocas duras fueron bastante complicadas desde el punto de vista económico y personal, en que cuando no tenía trabajo y era rechazada su colaboración, pero él seguía empeñado en sacar que tarde o temprano vendrían mejores épocas y vendrían nuevas creaciones. Pero nuevamente, hablando de 2017, yo creo que tal vez un elemento básico en papá era su persistencia, su tenacidad y nuevamente gozar. Porque si no hubiera disfrutado lo que él hizo, ese periodo de 15 años de ostracismo político hubiera sido muy, muy duro para él. Esas son mis notas. ¿Alguno quiere hacer un comentario? Entonces voy a hacer brevemente porque ya tenemos un refrigerio que nos están esperando allá. No nos vayan los de refrigerio. ¿Sí? Básicamente con relación a la pregunta tuya y a la tuya, de Claudia, voy a empezar con la primera. Yo creo que sí es cierto. Rivet, bueno, ellos tenían la idea de la antropología como ciencia del hombre, en donde la antropología física o la antropología biológica era fundamental, ¿no? Y en ese contexto la formación y la comprensión del hombre biológico colombiano también formaba parte de la agenda del antropólogo, y ahí están precisamente en las películas que pasó Felipe, lo que mencionaba, tomando los tipos, bueno, era una antropometría, en fin, como era la época, pero en la cual y los grupos sanguíneos también eran muy importantes, sobre todo para Rivet, bueno, aparte de Rivet, porque a partir de ahí él podía derivar ideas también sobre el origen del hombre americano. Y toda esta primera generación de Rivet la formó, en este caso, en antropología, en técnicas de análisis lingüístico, serológico y antropometría, también obviamente con la colaboración de Gregorio Hernández de Alba. Y en ese sentido, todas estas expediciones tenían como meta, por lo menos muchas expediciones, y en particular, la Tierra Adentro que dirigió Gregorio, que es una de sus grandes expediciones, pues ya vimos a antropólogos que hicieron los análisis y a una enfermera, Izquierdo, ¿no?, que tenían como meta, entre otras cosas, probablemente ayudar a la toma de las muestras sanguíneas, pero también ayudar en los temas de salud locales. Es decir, entonces también era una idea interesante en ese contexto, hasta el punto de que en las primeras generaciones de estos antropólogos, pues toman la información sanguínea y antropométrica que durante muchos tiempos será la básica, lo que yo entiendo, del país, porque la antropología biológica, pues realmente, como tú lo sabes, se reanuda, es posteriormente y recientemente, y el gran antropólogo y el que sostuvo después un poco de estas tradiciones fue José R. Casens, que era el profesor de antropología física tanto en la Escuela de Antropología del Instituto y también luego en la Universidad de los Andes, y junto con los mexicanos. Ahora, probablemente sí es interesante, ahí sí, como hay ganancias, también hay pérdidas. Efectivamente, el aspecto biológico se fue sumando, y todo este esfuerzo en que los antropólogos, y esa idea, tenían que salir a hacer grabaciones, cámaras, hacer cine, etcétera, que era algo muy importante en la formación de los etnógrafos de la primera mitad del siglo, después se fue esfumando, y otro campo, la antropología visual, que nuevamente está tomando fuerza, a pesar naturalmente del trabajo de algunos antropólogos que la han mantenido durante estos años. Y el tema, obviamente, la antropología física era muy, muy importante. Hay una pequeña anécdota precisamente de Raigel y de doña Alicia cuando van al Tolima, coordinando con
Quintín Lame, los mandan para ver si los del Tolima son indígenas o no son indígenas. Y una de las discusiones en ese momento era que los indígenas del Tolima no eran indígenas porque vivían como campesinos, en parte habían perdido su lengua, etc. Y con la colaboración de Quintín Lame, logran hacer un trabajo de serología, ¿no? Y entonces los Rangel, y con los asistentes Mircea Chávez y Roberto Pineda Giraldo, encuentran que la mayoría de la población de esos municipios es cero positivo, que era un rasgo de indianidad. A ver, podría ser discutible, pero era así. Entonces ellos dicen, mira, hasta los mestizos que se creen súper blancos, pues, desde el punto de vista de su composición sanguínea, compartirían ese aspecto con las poblaciones indígenas. Claro, eso es complicado, etcétera, pero la antropología física empieza a jugar también no solamente un rol de investigación, sino en relación también en este caso, de reconocimiento de los derechos de los indígenas. Bueno, y finalmente, el otro elemento, Lehmann también hace investigación de antropología, de zoología, etcétera. Cuando los mexicanos están empezando también, y hay un artículo de Juan Comas mencionando los trabajos de los colombianos, pero lamentablemente pues no se prosiguió esta dimensión por varias razones. Y yo creo que finalmente, con relación a tu pregunta, claro, eso nos daría una mucha más complejidad y de más tiempo. Yo creo que Gregorio Hernández de Alba están inscritos en el proyecto de Pátzcuaro, ¿no? Del Congreso de Pátzcuaro de 1941 en México, en el marco del cual se funda el Instituto Indigenista Colombiano y luego el Instituto Indigenista Interamericano, y él sigue un poco el panorama de Pátzcuaro, que es mucho más complejo de lo que los críticos luego del indigenismo, la generación de Bonfil Batalla, etcétera, no lo han presentado. Claro, ya es fácil a veces criticar cuando hay algo que criticar, obviamente, y eso fue el rasgo de ellos. Y en el caso, efectivamente, yo quiero ya finalizar, Gregorio tuvo unas situaciones polémicas frente precisamente a las misiones, ¿no? Católicas, que en virtud del convenio de misiones del 53, que renovaba otras misiones, Colombia era una nación católica, a través del concordato existió hasta la reforma del concordato con López Michelsen, la idea de territorio de misión como parte del imaginario institucional y administrativo y político. Entonces los misioneros católicos eran el poder prevaleciente, con relaciones a veces también disímiles, a veces de oposición, a veces de colaboración, etcétera. También tenemos importantes misioneros etnógrafos, también tenemos importantes aportes de los misioneros, efectivamente, no en blanco y negro, sino más de grises, digámoslo así. Y hay un aspecto que es muy interesante, que a veces se le ha criticado a la política de división de asuntos indígenas, fue la contratación del Instituto Lingüístico de Verano, de misioneros evangélicos. Primero, esa fue una estrategia, pienso yo, de empezar a de romper el monopolio de la Iglesia Católica en Colombia frente a las misioneras. No era simplemente el problema de las misioneras, era el estatuto del protestante o del evangélico, que tenía una posición marginal. Y en segundo lugar, una idea interesante de recuperar las lenguas, etcétera, etcétera, y ahí viene toda una discusión bastante interesante, pero que efectivamente quien está al frente de un barco tiene que afrontarlo. El que no está al frente de un barco y está frente en la barrera, pues puede criticar más o menos fácil, pero el que está adentro tiene que capotear los temporales y tiene que también capotear las diferentes fuerzas en el interior, o renuncia o simplemente se va despotricando de todo y no tiene logros, que creo que es lo interesante en el caso de Gregorio, que logra hacer con otros aspectos, otras personas, una política con la cual voy a terminar. La política legal, a mi parecer, que hace los asuntos indígenas y el INCORA
en ese momento y los que trabajaban en el INCORA, etcétera, eran vistos como comunistas. Hay que mirarlo en ese contexto. Crean una legislación que a mi parecer va a permitir en cierta medida montar parte de las luchas indígenas sin sustituirlas, porque sin duda alguna las luchas indígenas van a ser muy importantes, pero que va a permitir algo que es importante en la lucha social, que haya posibilidades también de buscar canales legales en la solución de las cosas, sin que obviamente eso quiere decir que no hay, sin que se sustituya otros proyectos, ya cuando los indígenas empiezan a actuar con voz propia, con movimiento propio, de manera tal que también se plantea otros nuevos parámetros para la política indigenista. Bueno, yo creo que si a ustedes les parece, vamos a finalizar. Muchas gracias a nuestra directora y a todos ustedes por la presencia y sin duda a los panelistas también por sus presentaciones y los invitamos a unos santos.